La Santa Misa vivida por los niños de María Montessori. Prefacio al libro. Uno de los mayores progresos en la educación religiosa de los niños ha sido el introducirlos en las prácticas litúrgicas, en forma tal que tomen parte en ellas con pleno conocimiento. Desde aquel momento, el misal de los niños y la preparación de estos para seguir la misa ha adquirido una importancia paralela a la enseñanza catequística, que casi era único reservado a los niños antes de la gran reforma de Pío X. Pero para realizar prácticamente este progreso, se han seguido los métodos de educación usados en nuestra época, y se ha conservado respecto al niño el mismo antiguo concepto que ha tenido siempre el adulto de la personalidad de aquel, es decir, considera necesaria la intervención continua y directa del adulto sobre el niño, para impedir acciones desordenadas, suponiéndole solamente capaz de obrar bien por la exhortación o por el ejemplo de los mayores. Así pensaban también las gentes en tiempo de Jesucristo. Cuando los niños se acercaban al Divino Maestro, el adulto no les permitía aproximarse, tanto que Jesús hubo que decir, dejad que los niños se acerquen a mí. Además, el Señor tuvo por esta causa uno de sus momentos de severidad y le dio ocasión para una de sus revelaciones divinas. En verdad os digo que, si no os volvéis y no os hacéis semejantes a los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús percibía en los niños algo que el adulto de hace 2000 años, como el de hoy, no percibía. Y en los evangelios se afirma claramente que a los niños se les revelarán muchos misterios. Las enseñanzas de Jesucristo sobre el niño tocan el punto central de su educación. El niño tiene una personalidad diversa de la nuestra, y en él se encierran tendencias espirituales que el adulto ha ocultado siempre bajo una capa endurecida. Debemos tener siempre presente este concepto, para estar dispuestos a ofrecer a los niños no solamente las cosas más altas, sino en la forma más elevada. Debemos ayudar al niño dándole los conocimientos religiosos que necesita, pero sin olvidar que también Él nos puede ayudar indicándonos el camino del reino de los cielos. El respeto grande a la personalidad del niño debería formar parte de nuestros más profundos sentimientos cristianos, y la práctica de estos sentimientos debería constituir el perfeccionamiento característico de todo maestro religioso. Podemos esperar mucho de la espiritualidad de los niños. No olvidemos que el sumo pontífice Benedicto XV, durante la conflagración europea, puso al dorso de una bula impresa que en todas las iglesias estaba expuesta a los fieles. Ruego desde el altar a los queridos y omnipotentes niños que me tiendan la mano. Lo que tiene una gran importancia para nosotros, los adultos, en la cuestión de la educación litúrgica de los niños, no es solamente el modo de enseñarles las cosas, sino el preparar nuestro ánimo para una mayor sensibilidad. Hay que confesar que estamos bien lejos de una actitud de ánimo que sería preciso. Es cosa frecuentísima oír en la iglesia palabras duras y hasta injuriosas, dirigidas al niño. Estate quieto, no molestes, eres un distraído, eres malo. Muchos maestros seglares conducen en la iglesia filas de niños, como un cabo que tienen a sus órdenes nuevos reclutas. De rodillas! Así no, todos juntos. O también se ven maestros que cogen por los hombros a los niños y los meten uno a uno en los bancos, como si se tratase de fruta que se coloca en los cestos. Otro error evidente es el de enseñar durante los oficios. Con frecuencia sucede en nuestros días que se encuentra en las iglesias gentes buenas que han impuesto la misión de asistir y enseñar a los divinos oficios a grupos de niños y también de muchachos mayores. Durante la elevación, momento de silencio y recogimiento,
oyese resonar la voz del celante maestro, voz sin armonía y sin expresión, que grita explicando con el tono de quien cumple un árido deber, lo que significa la consagración y cuáles sentimientos debe despertar en la conciencia de los fieles. Concluida la lección, un siéntense hace cambiar la postura a aquellos cuerpos jóvenes, en los cuales, con la mejor intención, se sofocó todo impulso. Un error semejante se encuentra en muchos de los libritos de misa, escritos expresamente para los niños. Estos libros están recargados de enseñanzas, ya sea en el texto o ya en las ilustraciones, lo que retiene la atención del niño, absorbiendo todas sus energías. Quien lee estos libritos debe prestar atención a las figuras que indican la posición del sacerdote oficiante, situado cuando ora a la izquierda o cuando ora a la derecha, unas veces mirando al altar y otras hacia los fieles, y ha de hacer que las palabras del texto estén en armonía con aquellas actitudes. Juntamente con todo esto, en muchos de estos libritos están ilustrados también los significados simbólicos de los varios actos que forman parte del rito. Esto representa el nacimiento de Jesús, esto su predicación, aquello su muerte y sepultura. Pues bien, todos hemos podido comprobar cuán difícil es seguir genuinamente la misa, aun cuando se tenga desde largo tiempo la costumbre, y casi se sepan de memoria las palabras. ¿Cómo pues seguirla e instruirse al mismo tiempo? La finalidad de la misa ¿no es acaso el hacernos participar de sus misterios, abandonando a Dios nuestro espíritu, con aquel recogimiento que sólo es posible, desligando por un instante nuestra conciencia de los lazos exteriores? Por esta razón, en los primeros tiempos, los cristianos despedían a los catecúmenos al comenzar la misa de los fieles, porque, precisamente, no se va a ella para instruirse, que es un acto exterior, sino se va para unirse a Jesucristo con la entrega más íntima de nuestro espíritu. Instrucción y participación en los misterios son dos cosas muy diversas que deben permanecer separadas. Precisamente, esta es la primera subdivisión de la misa en partes, la misa de los catecúmenos y la misa de los fieles. Y esto es muy significativo. No es necesario que el niño sea un sabio para seguir la misa, pero lo es que sea espiritualmente libre. Es decir, la instrucción no debe confundirse con la práctica del culto. El misal debe ser para el niño como para nosotros, una pura y simple reproducción del texto litúrgico, y la parte de enseñanza instructiva se debe reservar para el atrio o para otro momento distinto de la asistencia al rito. Pero la disposición del texto litúrgico se ha de hacer de forma accesible al niño. He aquí donde radica el problema sobre la cuestión del misal para los niños. Sin cambiar el texto puede, sin embargo, adaptarse al niño, en la manera de ofrecerlo, en la manera de analizarlo y graduarlo, y sobre todo, en hacerlo concurrir en la misma actividad del niño, porque está ya demostrado que los niños encuentran en la actividad la mejor parte de sí mismos. Pero no se trata aquí de explicar lo que a mi juicio debería ser el misal para los niños. El argumento es muy vasto y trato de él en otro libro, dedicado especialmente a la misa de los niños. Prefacio para los niños. Lo que fue desde el principio, lo que oímos, lo que vivimos con nuestros ojos y contemplamos y palparon nuestras manos, es lo que os anunciamos, para que tengáis también vosotros unión y nuestra unión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así habló San Juan, el discípulo amado de Jesús.